Hola, bienvenidos al nuevo módulo intermedio del curso de español. Seguro que muchos de vosotros ya habéis participado en el curso anterior, en el curso elemental, y ahora vamos a continuar adelante hacia el conocimiento más avanzado del español. Vamos a empezar, como veis en la diapositiva actual, con el repaso de los cuatro pasados que vimos en el módulo anterior de español. Vimos el pasado compuesto, el pasado simple, el pasado imperfecto y el pasado pluscuamperfecto. Recordad que pasado es sinónimo de pretérito. También se puede decir pretérito compuesto, pretérito simple, etc. Recordad cómo se forman. El pasado compuesto y el pasado pluscuamperfecto se forman con el verbo haber más participio. El pasado compuesto con el presente del verbo haber, he comido, por ejemplo, he comido pollo con patatas, y el pluscuamperfecto con el imperfecto del verbo haber, había comido pollo con patatas. Y el simple y el imperfecto se conjugan directamente del infinitivo, con una terminación específica. Por ejemplo, el simple comí pollo con patatas y el imperfecto comía pollo con patatas. Aquí vemos un resumen, una línea del tiempo para ver cuándo utilizamos así en general cada pasado. Vemos que el pasado perfecto es el más cercano al presente. El pasado indefinido es un poco más lejano, es anterior hacia el pasado al perfecto. Luego tenemos el más lejano de todos, el pasado del pasado, decíamos, el pluscuamperfecto. Y, por último, el imperfecto que se usa en todo el pasado. Es atemporal. ¿Por qué? Porque se usaba para la descripción y para hablar de hábitos en el pasado, no para acciones puntuales. Vamos a repasar ahora el contraste entre el pasado compuesto o perfecto y el pasado simple o indefinido. ¿Cuándo usamos uno o cuándo usamos el otro? El pasado compuesto perfecto, recordad que se usa cuando hablamos de acciones del pasado que están cerca del presente. Por ejemplo, he ido al cine hace 2 días. Cuando hablamos de acciones que están dentro de la unidad de tiempo en la que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, esta semana he ido al cine. Esta semana todavía continúa. Yo estoy todavía en esta semana. Y yo he ido al cine esta semana también. Y, por último, también cuando nos referimos a acciones que tienen lugar en un tiempo inconcreto. Por ejemplo, nunca, siempre, alguna vez, últimamente. Nunca he ido al cine. Aquí en la viñeta tenemos también a la profesora preguntando a los alumnos qué habéis hecho el fin de semana. Este fin de semana nos referimos. Es cerca del presente. El pasado simple o indefinido, sin embargo, lo usamos para acciones lejanas, que están lejos del presente. Hace 2 meses. ¿Cuándo una acción es lejos y cuándo una acción es cerca? Es algo subjetivo, pero para eso tenemos otros tipos de criterios que nos van a aclarar la situación. Por ejemplo, cuando la acción está fuera de la unidad de tiempo. Como hemos dicho antes, fuera de la unidad de tiempo significa que yo, cuando hablo y cuento que fui al cine, no estoy ya en la misma semana en la que sucedió la acción. Yo estoy en esta semana y la acción fue la semana pasada. Entonces utilizamos el pasado simple. Y, en tercer lugar, también el pasado simple se usa para acciones en un tiempo concreto. Por ejemplo, el 16 de mayo. Fui al cine el 16 de mayo. Vimos que con el pasado compuesto utilizamos nunca, siempre, alguna vez, que son momentos inconcretos, no únicos, no particulares, sino inconcretos, ¿no? Aquí tenemos el resumen del contraste entre el pasado simple y el pasado compuesto, que son los tiempos más utilizados para hablar de una acción, cuando ha tenido lugar una acción en español. Por ejemplo, tenemos que
el pasado simple y el pasado compuesto, uno se utiliza para acciones que suceden lejos del presente y otro para acciones que tienen lugar cerca del presente. También tenemos que la acción puede tener lugar fuera de la unidad de tiempo o dentro de la unidad de tiempo. En el primer caso es el pasado simple el que utilizamos y en el segundo el pasado compuesto. Y en tercer lugar, para acciones que tienen lugar en un tiempo concreto o acciones que tienen lugar en un tiempo inconcreto. En el caso del pasado simple es tiempo concreto y en el caso de pasado compuesto, inconcreto. Bueno, aquí tenemos un poco ahora el resumen de cómo se utilizaba, cómo se formaba el pasado compuesto, recordad, ¿no? Es el verbo haber como auxiliar en presente, yo, he, tú, has, él, ha, hemos, habéis, han, y luego el participio del verbo. En el caso de hablar es con ado, hablado. En el caso de beber o los verbos terminados en er y subir o los verbos terminados en ir, se añade ido, bebido, subido. Y el participio se repite en todas las personas y solo cambia el verbo haber. Bueno, el participio entonces, vemos que se forma el participio regular, se forma con ado cuando termina el ar en infinitivo o con ido cuando el infinitivo termina en er o en ir. Por ejemplo, hablar, hablado, cantar, cantado, bailar, bailado, beber, bebido, leer, leído, subir, subido, vivir, vivido. También había participios irregulares, pero eran muy poquitos. Son estos que aparecen en la lista, ¿no? Por ejemplo, abrir, abierto, cubrir, cubierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, imprimir, impreso, morir, muerto, poner, puesto, pudrir, podrido, resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto y volver, vuelto. Solo son estos, ¿no? ¿Y cómo se forman? Igual, ¿no? El auxiliar del verbo haber más el participio. El participio, en este caso, como son verbos irregulares en pasado perfecto, en el participio, se usa el participio irregular. Yo he escrito, yo he hecho, nosotros hemos puesto la mesa. Bueno, también vamos a repasar cómo se forma el pasado simple. El pasado simple, para que podáis repasar más información, tenéis que ir a la lección 20 del curso de nivel 1, el curso anterior. Ahí vais a ver cómo se conjugan todos los tipos diferentes de pasado simple. Ahora vamos a ver un resumen general. Vemos que los verbos regulares tienen dos terminaciones. Por ejemplo, los verbos que terminan en ar regulares se añade esta terminación. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Y los verbos que terminan en er o en ir tienen otra terminación. Bebí, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. O viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. O sea, lo que tenéis que hacer es quitar la terminación del infinitivo ar, er, ir y añadir la nueva. Y hay también muchos irregulares que mejor vais a la lección 20 del curso de nivel 1 para verlos todos. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, hacer es hice. Hice, hiciste, hizo. Veis que aquí cambia la C en Z. Hicimos, hicisteis, hicieron. El verbo ser y el verbo ir en pasado simple son iguales, se conjugan igual. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. El verbo dar, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. El verbo estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Y el verbo tener, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Pero existen muchos más tipos de irregulares. Por eso es bueno que volváis a la lección 20 del curso de nivel elemental. Bueno, hemos terminado la primera lección del curso de nivel elemental de español y os espero en la próxima clase para continuar. Un saludo.